Buenas noches, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Maylin Torres Córdoba. Este video está siendo grabado el 25 de octubre del 2022. En este video vamos a conversar un poco lo que sería el tributo, la tasa, contribuciones especiales, derechos formales, entre otro tipo de información basada en las 7 preguntas que fueron formuladas en la rúbrica del trabajo. Para empezar, tenemos la primera pregunta, que sería dar 7 características del tributo. Eh, Me gustaría explicar un poco lo que sería tributo antes de dar las 7 características. Como una definición corta de que es un tributo, es un ingreso público. Ahora bien, vamos a mencionar las 7 características que tiene un tributo. Como número uno, son prestaciones de dinero. Número dos, su finalidad es cubrir los gastos públicos. Es un dinero exigido por el Estado, son de carácter obligatorio y no voluntario. Solamente la ley puede decir como, ok, eso es un tributo. Como número 6, tenemos que su principal función es, o su principal prioridad, más bien, sería como llegar a los ingresos del Estado. Y como número 7, tenemos que los tributos tienen tres, o sea, se dividen en tres, que sería impuesto, una tasa y contribuciones especiales. Ahora bien, tenemos la segunda pregunta, que sería dar 3 diferencias en lo que sería una tasa y un impuesto, pero igualmente como la pregunta anterior, me gustaría explicar un poco lo que es tasa e impuesto. La tasa más que todo va a ser la prestación efectiva de un servicio público, a diferencia de un impuesto que va a ser aquel tributo que busca gravar la capacidad económica que un contribuyente manifiesta. Ahora bien, voy a mencionar las 3 características, las tres diferencias entre una tasa y un impuesto. Tenemos la primera, que la tasa más que todo lo abona el usuario, pero en cambio el impuesto es como universal, ¿verdad? Tiene un carácter universal. Como número dos, tenemos que los impuestos pueden y suelen ser obligatorios, en cambio la tasa no. Y como última diferencia, tenemos que la tasa siempre es como con una contraprestación. En cambio, el impuesto no está como pagando o buscando como la retribución de un servicio dado, sino más bien, como bien mencionaba en la característica número 2, es de carácter obligatorio y universal para todos, ¿verdad? Como pregunta número 3, tenemos lo que es la definición de un precio público, que esto es igualmente un precio público, va a ser un ingreso que recibe el Estado, pero no es inherente al Estado, ¿verdad? Como otra pregunta que tenemos 3 diferencias entre lo que sería una tasa y un precio público. Como primera diferencia tenemos que el precio, su finalidad son los servicios o actividades estatales. En cambio, lo que sería la tasa es solamente lo que brinda el Estado. Como número dos, tenemos que los precios, la obligación nace por un contrato, en cambio, la tasa nace por una ley. Y como última diferencia entre tasa y precio público, tenemos que los precios nacen de forma voluntaria, en cambio, la tasa no nace de forma voluntaria. Como pregunta número 5 tenemos qué es la obligación principal, ¿ok? Esto más que todo va a ser el pago de un tributo, ¿ok? ¿Cómo podemos explicar un poco más qué es la obligación tributaria? Ok, en otras palabras, se puede decir que es el cumplimiento de una obligación que tiene el sujeto con el fin de que podamos recolectar los ingresos, ¿verdad? De una deuda tributaria. Esto para poder lograr solventar o bien pagar todos los gastos públicos que tiene el Estado. Existen las obligaciones tributarias de asesorías, que son dos. Por ejemplo, tenemos las obligaciones de asesorías de índole patrimonial y obligaciones tendientes a cumplir los deberes formales. Y como última pregunta, tenemos ¿para qué sirven los deberes formales? Los deberes formales sirven más que todo para llevar o facilitar lo que sería la administración, la fiscalización y la recaudación de los tributos. Eso sería de mi parte. Más bien, muchas gracias por su atención, profesor. Hasta luego.